senza parece que lo conecto. Estoy ganando mucho dinero.
joke. Es un chiste, no es cierto. Ya, con este último puesto. Nivel 43. No encontré nada. Como nivel 53. Venga, fuera. Nivel 47. Ah. Ok, tengo que admitir que si me hubiera vencido hubiera sido un corazón menos. Y con esto ya nos falta una sola medalla para entrar a la liga. ¿En cuántos corazones vamos a perder? Ok, ¿la dragón? Pues no, me da una palabra venenosa. Pero la primera, al centro postal. Porque es la que más se cansaba. ¿Soy el único que piensa eso o hay más gente? Pero volvió a decir. Si no usa la Biblia, posiblemente
siguiente que decida aparecer hace que aparezca. En fin, así que vamos a dejar el capitulazo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, den like, comenten, suscríbanse y nos veremos en un próximo episodio. Chaito.